Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy vamos a hablar de cómo hacer florecer un geranio. Esta es una pregunta muy interesante que al final de cuentas lleva muchísimo conocimiento detrás. Hoy te voy a comentar cómo hacer florecer los geranios. Esa es una pregunta. Por si tú tienes un geranio que no florece. Vamos a hablar más o menos de por qué no florecen los geranios, por qué se está tardando tanto en florecer y resolver dudas que giran en torno a este tema para tener, mira, bonitas flores. Ay, amigo, los geranios son tan hermosos que hacen que el tiempo se detenga. No me vas a dejar mentir, pero mirar un geranio es detener el tiempo. Todos queremos tener geranios bien bonitos todos los meses, pero esto no siempre es posible. Hay que entender nuestras plantas y tampoco ser tan exigentes con ellas, porque si no, ellas no pueden satisfacer siempre nuestros deseos. Aquí tengo conmigo un geranio que no está en flor. ¿Por qué no está en flor este geranio, Chuyito? Bueno, este geranio no está en flor porque le hemos hecho una limpieza. Tenía un ataque de cochinilla y le hemos hecho un baño, le hemos limpiado toda la cochinilla. Y ahora él está descansando. Es bien importante que tú sepas que los geranios no están en flor todos los meses del año. Ellos pueden florecer en cualquier época del año. Pueden florecer en enero, en marzo, en junio, en julio, incluso hasta en invierno en algunos lugares, pero no van a tener flores durante todo el año. ¿Por qué? Porque ellos también descansan. Cuando un geranio florece gasta mucha energía, luego se echa a dormir, se pone a dormir 1 o incluso hasta 2 meses y después vuelve a rebrotar. Durante ese tiempo que está descansando, nosotros podemos ayudarle dándole un abono. Este abono puede ser mineralizado u orgánico. Cualquiera de los dos yo no tengo ningún problema si es un abono triple 15, triple 17. Me gustan mucho los abonos que son altos en potasio, porque el potasio nos va a dar esas flores grandes y hermosas. Cuando tú tengas un geranio que no está en flor, recuerda que no lo debes de apresurar. Él va a florecer cuando esté listo. Y lo que nosotros vamos a hacer es ayudarle. ¿Cómo? Pues le vamos a poner abono en el riego. Podemos poner en un litrito de agua, pues un cuartito o algunas pizquitas de alimento para que él mejore. Lo mejor sería también es darle tierra nueva. A los geranios les gusta mucho la tierra, son grandes consumidores. Recuerda realizar trasplantes por mínimo una vez al año, aunque yo diría que podemos cambiar tierra hasta 2 veces por año. Y cada 3 meses irles poniendo tierra nueva alrededor para que ellos la consuman, que es algo que vamos a hacer con este geranio para que dé flores. Así podremos reflorecer este geranio que, ojo, está descansando. Él va a florecer, yo creo que probablemente en unos 2 meses, incluso se pueden llegar a tomar 3 meses. Por eso, controlar las plagas es tan importante, porque los geranios son delicados a la hora de recuperarse, se toman su tiempo. Mira, ahí va, pero bueno, le está echando ganas, tampoco va tan mal. Lo que vamos a hacer ahora para estimular esa floración es colocar tierra nueva. Esa tierra tiene que ser de calidad, tierra negra de preferencia. Puedes poner también humus de lombriz, le puedes poner alguna tierra que esté compostada. Pero eso lo que va a hacer es que el geranio se reviva con esa tierra nueva. Para eso puedes rascar un poco de la tierra, vamos a rascar para quitar la tierra que no esté como tan fresca. Quitamos algunos, luego hay unas tierras que sí ya están de plano muy secotas. Vamos a poner tierra de la que tengo aquí. Esta tierra es tierra nueva, es tierra que está fresca, que no ha sido usada por otra planta. Es una tierra a base de mezquite. Tiene también un poquito de acerrín. Tú sabes que a mí me gusta mucho usar el acerrín. Le da cuerpo a la tierra y también hace que te alcance más. Bueno, la vamos a poner por aquí a estas reinas para que se pongan bien contentas. Y eso va a hacer que se estimule la cantidad de nutrientes que hay por aquí en la tierra. Los cambios de tierra siempre son buenos. Y sobre todo porque el geranio es muy consumidor. Esto va a ayudar a que el geranio aporte nuevos nutrientes. Recuerda que también es importante darle un abono, sea con triple 15, con triple 17, con lo que tú quieras. A mí me gusta mucho usar algunos que son altos en potasio, como por ejemplo este.
Me gusta más usarlo en el riego porque siento que de este modo la planta lo absorbe mejor. Pero también lo puedes usar de la siguiente manera. Aplicas un poquito y vamos a colocarlo alrededor de la maceta, unas cuantas rueditas. Recuerda, amigo, que el geranio es delicado. No vayas a poner tampoco tantas piedritas. No pongas las piedritas cerca del centro porque puedes quemar la planta. No, las ponemos aquí alrededor y dejar que ellas hagan efecto. Vas a ver cómo pronto el geranio va a estar hermoso. Eso sí, primero se tiene que recuperar las hojas. Para tener una floración intensa, aparte de darle muchas horas de luz, no luz directa, porque recuerda que la luz del sol puede quemar los geranios, es una luz indirecta. Eso va a estimularlo. También el cambio de tierra y el alimento le va a encantar. Y puedes incluso ayudar a refrescar las hojas. Cuando los geranios están en recuperación, les gusta que se les mojen las hojas, curiosamente. Yo he visto que también eso les ayuda a que el geranio se ponga bonito. Claro, si vas a mojar las hojas, no lo hagas todos los días. Lo puedes hacer una vez cada 15 días o incluso una vez cada 20 días. No hay ningún problema. Vas a ver cómo él absorbe agua a través de las hojas y tener un cuidado de que las hojas se vean bonitas. Mira qué belleza. Va a hacer que florezca rapidísimo. Vas a tener este geranio en flor otra vez. Normalmente las floraciones de geranio se renuevan después de verano, ya empezando el otoño, porque los geranios nos los dan bien bonitos en en primavera o verano, y ya para otoño se empiezan a poner feitos. Cuando se empiezan a poner feitos, amigos, tú no te vayas a desesperar. Eso sí, cada geranio va a ser diferente. Va a haber geranios que son zonales, va a haber geranios que son gitanillas. Los gitanillas son muy resistentes, son los zonales los que como que no se ponen algo agüitados, como dicen aquí en México. Ellos les gusta, créeme que sí les gusta el agua en las hojitas, los refresca bastante bien. Y también puedes poner algunos ingredientes como cáscara de plátano o té de plátano y vas a ver que se ponen bonitos. El té de plátano les ayuda mucho a florecer. Pero de nuevo vuelvo a lo mismo, no los presiones por querer flores todo el tiempo. Ellos van a saber cuándo hacerlo. Mira, por ejemplo, nos está dando unas florecitas a pesar de que lo hemos podado. Quiso dar flores, no los presiones. Recuerda que ellos van a descansar. Y algo muy importante que tienes que saber es que para que tus geranios florezcan, esto lo repito a veces demasiado, pero es que mucha gente no sabe que si no podas los geranios, las flores se van haciendo pequeñitas, van perdiendo forma y van perdiendo calidad. El geranio florece muy bien cuando lo podas una vez al año. Yo hago 2 podas, bueno, a veces dos tipos de podas. Hago una poda de belleza, que lo que intenta es hacer que el geranio tenga muchas flores, y lo que hago es punzar el geranio para que produzca más ramas. Una vez al año, si quiero producir esquejes, pues no le hago poda de belleza. Si quiero producir esquejes, nada más podo una vez al año. Y esta poda la hago terminando el invierno para sacar esquejes. Te voy a mostrar otra floración, que veas que las flores del geranio se toman su tiempo. Este es un geranio gitanilla muy bonito que tengo aquí conmigo. Es toda una belleza este geranio, todo un campeón. Y que veas cómo él ya está empezando a dar sus floraciones. Este es un geranio gitanilla. Los geranios gitanilla florecen mucho más que el geranio zonal. Qué bonito color tiene. A ver si lo puedo acercar a la cámara sin romperlo. Que veas qué bonito color tiene. La cámara no agarra bien el color. Es un naranja bien intenso. Otro detalle que tú tienes que hacer para que ellos florezcan bien es podar las flores que ya están secas, porque si no van quitando energía. Importante que las podes desde mero abajo. Si no vas a dejar semilla, recuerda podar estos tronquitos. Si no, la planta lo que hace es que no va a crecer bien. Grandes floraciones requieren podado de las flores que están secas. Y si tienes muchos geranios, sabrás que esto a veces es bastante tiempo, pero vale la pena, amigos. Vamos a podarlas para que ellas florezcan. Este geranio le falta mucho para formar un arbusto que dé muchas flores, apenas es un bebecito.
La edad también influye. Hay geranios que todavía son muy bebés y por eso no están floreciendo, porque son bebecitos. Para que un geranio florezca intensamente necesita al menos 2 años. Y entre un año y otro, una poda de belleza para que haga muchas ramas. Este todavía le falta hacer ramas, apenas está empezando a hacer ramas, pero mira, saca sus florecitas. Entonces, con los geranios no hay que presionar. Mientras tú le des luz, mientras le des alimento, buen riego, cuidado contra los bichos, él te va a florecer y mucho. Solo que a veces te dan geranios que son muy bebecitos y por eso no tienen grandes floraciones. Son 2 años para que un geranio tenga una floración muy intensa. Vamos a rociar un poco de agua a este para ver si le podemos limpiar. Luego también es importante limpiar, mira, la tierra, cómo va saliendo. Y eso hace que también las flores estén bonitas. Si tú cuidas las hojas, las flores del geranio también van a estar bonitas. Eso sí, los riegos no los hagas muy seguiditos en hoja. Hazlo al menos una vez cada 15 o 20 días. Y vas a ver cómo cuidando las hojas vas a tener grandes floraciones. O sea, para tener un geranio bonito, tiene que tener hojas bonitas. Hojas que no estén amarillas, hojas que estén nutridas. Y mira, te quiero enseñar cómo van las floraciones. Tan hermoso. Este geranio me encanta. Pero que veas que primero tiene que crecer. Cuando el geranio empieza a crecer, va a tener esas flores grandes y frondosas que a ti te gustan. Incluso vas a tener maravillas como esta, en donde la flor cambia de color. Mira qué hermoso geranio. Geranios Apple Blossom, como yo les llamo, que son geranios dobles, muy bonitos. Van a tomarse su tiempo. No presiones los geranios. Y si tú sigues todos estos consejos, vas a ver cómo tener hermosas floraciones. En otro video te voy a enseñar cómo, lo voy a mal llamar, cómo presionar los geranios para sacar flores con métodos orgánicos. Ahí ya estamos nosotros presionando al geranio para que florezca. Por si algún día lo necesitas, aunque yo te recomiendo que los dejes florecer a su tiempo. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.